Buenas noches a todos, bienvenidos. La noche de hoy tenemos una presentación de la Universidad Javeriana de Cali, doctora Adriana Marcela Arenas Rojas, ya resiste segundo año de cirugía pediátrica. Vamos a hablar de extensión hipertrófica del píloro. Doctora Arenas, adelante. Muchas gracias, doctor Melo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación en nuestra actividad académica. Como menciona el doctor Melo, el tema de la noche de hoy es estenosis hipertrófica del píloro. Entonces vamos a iniciar definiendo esta patología. Se trata de la elongación y el engrosamiento del píloro provocados por hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular. Esta elongación y este engrosamiento pueden progresar hasta producir una obstrucción que puede ser parcial o incluso total del canal pilórico durante las primeras semanas de vida. Es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes del recién nacido, por lo cual es una de las patologías que debemos tener en cuenta dentro de los diferenciales de los pacientes con vómito. Es una patología con incidencia de 1 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos y es más frecuente en niños de raza blanca con menor incidencia en países de Asia y de África. Y también afecta más a los hombres que a las mujeres con una proporción de 4 a 1 e incluso hasta de 8 a 1. Esta patología fue descrita por primera vez en 1717 con unos hallazgos que hubo en una autopsia y en 1888 Hirschsprung la describe completa por primera vez. A pesar de que fue descrita desde hace tanto tiempo, en la actualidad aún se desconoce la etiología. Hay varias teorías y probablemente se trate de una patología multifactorial que implica predisposición genética y factores ambientales. Esto porque se ha visto justamente que afecta más a hombres, que afecta más a niños de raza blanca, suelen ser factores de riesgo tener antecedente familiar de padres con estenosis hipertrófica del píloro, ser primogénito y los hábitos alimentarios maternos. Hay ciertas discrepancias raciales y la asociación con el orden de nacimiento que pues favorecen a que haya esa predisposición genética. Dentro de los factores ambientales, el método de la lactancia, siendo la lactancia materna versus la fórmula, siendo más frecuente en los pacientes con fórmula, la exposición a medicamentos como la eritromicina y la alimentación transpilórica en los prematuros. Algunas teorías más recientes han estudiado los péptidos o los factores del crecimiento en el tracto gastrointestinal, como la sustancia P, las neurotrofinas, se han encontrado alguna asociación con esto. Sin embargo, aún no hay determinada una etiología que se pueda encontrar y prevenir esta patología. Dentro del diagnóstico, entonces, usualmente se va a tratar de un recién nacido a término, sano, un niño gordito, bonito, que se va a presentar usualmente entre la segunda y la octava semana de vida, con mayor frecuencia entre la tercera y la quinta semana de vida. Sin embargo, en los prematuros estos síntomas pueden estar más atenuados o aparecer más tardíamente. Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo primero es que la clínica nos va a establecer toda la sospecha. Y para la clínica, especialmente si en el público tenemos estudiantes o médicos generales o pediatras, hay como algunas mnemotecnias que se usan en esta patología para recordar. Entonces, tenemos unos signos cardinales que nos pueden ayudar a recordar los signos y síntomas más frecuentes. Entonces, hacia el norte, lo que vamos a presentar es vómito progresivo. Inicialmente va a ser vómito de contenido alimentario, que pueden ser después de algunas tomas, pero van a ir aumentando hasta aparecer inicialmente, después de algunas tomas, se pueden confundir con reflujo gastroesofágico, pero van a ir aumentando hasta que sean después de cada toma, se va a volver un vómito en proyectil o en escopetazo, que es un signo característico de esta patología, y van a ser sobre todo niños que inicialmente son activos y son hambrientos, que tienen avidez por las tomas, es decir, vomitan e inmediatamente quieren comer. Eso es muy característico y porque inicialmente van a estar bien, pero a medida que va aumentando el cuadro clínico, van a ir deteriorándose. Y estos vómitos pueden aparecer en proyectil e incluso puede aparecer gastritis y vómito en cuncho de café. A medida que progresa este cuadro de vómito, entonces va a aparecer deshidratación severa y un trastorno hidroelectrolítico. Vamos a encontrar ya un paciente
con deshidratación, con la fontanela hundida, con los ojos hundidos, la boca seca, más hipoactivo. Ya cada vez con menos frecuencia se ve un paciente que llegue a un caso tan severo porque cada vez hay un diagnóstico más temprano de la enfermedad, pero pueden ocurrir estos casos. Y el trastorno hidroelectrolítico característico de esta enfermedad es la alcalosis metabólica hipoclorémica inicialmente y luego hipopotasémica. Esto secundario a todas las pérdidas justamente del contenido gástrico por el vómito. Y en algunos pacientes del 2 al 25% también se pueden presentar con ictericia o con hiperbilirrubinemia no conjugada, que usualmente desaparece espontáneamente después de la cirugía, que se cree que es por un aumento del circuito enterohepático o también asociado con disminución de la actividad de la glucuronil transferasa por el ayuno, pero usualmente resuelve posterior al tratamiento. Hacia el este tenemos un hallazgo característico que son las ondas peristálticas visibles, como vemos aquí en este video. Es justamente esa lucha del estómago para romper o traspasar esa barrera que tiene el píloro engrosado para poder pasar su contenido hacia más distal. Esto pues se puede evidenciar cuando el paciente está tranquilo y uno lo puede valorar. Hacia el sur, el siguiente punto cardinal sería entonces justamente como el estómago no logra vencer ese píloro engrosado, va a haber poco paso hacia distal, entonces los pacientes van a presentar disminución e incluso ausencia de las deposiciones. Y por esa misma deshidratación va a haber oliguria e incluso anuria, dependiendo del grado de compromiso del paciente. Finalmente, hacia el oeste, el hallazgo que vamos a tener es la oliva pilórica. Esto corresponde pues al píloro engrosado que se asemeja a una oliva o una aceituna. El píloro puede ser palpable hasta en el 70-90% de los pacientes, pero para poder palparlo el paciente tiene que estar relajado. Incluso antes, este hallazgo era suficiente para establecer el diagnóstico y el no encontrarlo al revisar adecuadamente el paciente incluso hacía dudar el diagnóstico. Actualmente, como se cuenta con mayor disponibilidad de ayudas diagnósticas como la ecografía, pues ya este no es el único como criterio que se tiene en cuenta para confirmar el diagnóstico, pero sí nos orienta mucho. Para poder palparlo, entonces el paciente tiene que estar relajado. Hay ciertas técnicas en el examen físico y algunas ayudas que podemos usar para poder examinar a estos pacientes. Una de esas es doblar las rodillas del paciente y flexionar las caderas y usar un chupete con agua azucarada o el seno de la madre para tranquilizarlo y distraerlo. Si el estómago está muy distendido, se recomienda antes de hacer esta revisión descomprimir el estómago con una sonda orogástrica. Hay un triángulo de la palpación que se describe para buscarlo, que se encuentra entre el borde del hígado y el borde del recto abdominal. Usualmente se puede ubicar ahí o incluso hacia la línea alba. Lo que se debe hacer es palpar el borde hepático e ir deslizando hacia abajo del hígado, hacia la línea media, las yemas de los dedos, e irlas retirando para tratar de atrapar la oliva pilórica. Palpar esta oliva pilórica requiere pues de paciencia y de un entorno de exploración óptimo. Si no se palpa, si hay duda, y pues igual el método confirmatorio sería el siguiente paso, que es la ecografía, que actualmente es el gold standard para el diagnóstico. Ya cada vez está más disponible, sin embargo, pues debemos tener en cuenta que también es operador dependiente. En cuanto a los valores de las medidas normales del píloro, hay diferentes reportes en la literatura. Varían, pero se ha establecido unos puntos de corte para hacer el diagnóstico. Entonces se habla de un grosor muscular mayor a 3 milímetros, un diámetro transverso del píloro mayor a 14 milímetros, una longitud pilórica mayor a 15, en algunos reportes 17 milímetros y un volumen pilórico mayor a 1.5 centímetros cúbicos. Entonces, una mnemotecnia aquí, otra mnemotecnia, para recordar estas medidas es el número pi, que es 3.14, 15, 9, 26, etcétera. Los tres primeros números nos van a ayudar a recordar ese grosor muscular de 3 milímetros, diámetro transverso de 14 milímetros y la longitud mayor de 15. Con estos puntos de corte podemos establecer
el diagnóstico. Aquí tenemos unas imágenes. En esta primera imagen de la izquierda, no sé si se ve el señalador, un momento. Automático, creo que sí. Aquí vemos un píloro normal, lo podemos comparar con la última imagen donde vemos un píloro en el mismo plano longitudinal, donde está claramente elongado. Y en la imagen central vemos ese grosor mayor a 3 milímetros de una de las paredes del píloro que nos establecen el diagnóstico. E incluso se ha descrito este también como el signo de la dona. Hay otros signos que podemos ver acá, que es un signo se describe como de cervix, donde vemos que hay una hendidura del píloro hacia el antro, justamente porque el estómago está lleno de líquido. Y en la ecografía también podemos ver esa onda peristáltica de lucha durante el examen, así como se ve pues, en el examen físico, que pueden orientar al radiólogo para establecer el diagnóstico. Si hay dudas con la ecografía, con la clínica del paciente, o si no hay disponibilidad, aunque cada vez se usa menos, está el tránsito con medio de contraste. Aquí lo que vamos a buscar principalmente son signos indirectos de alargamiento del músculo pilórico, como vemos acá, que tenemos un canal pilórico elongado, o incluso cuando no logra pasar el medio de contraste, vemos como una hendidura en el borde antral. Esto va a corresponder a ciertos signos como el signo de la cuerda y el signo del pico, que ya se los voy a mostrar. Y muy importante cuando se hace este estudio es que es muy importante evacuar ese medio de contraste justamente porque el paciente tiene un problema pues de la salida gástrica. Entonces es muy importante evacuar ese medio de contraste que se administró para reducir el riesgo de aspiración y de complicaciones pulmonares. Aquí podemos ver entonces el signo de la cuerda, que es ese paso filiforme del medio de contraste hacia distal, y el signo del pico, que es cuando ya hay una obstrucción total, donde no hay paso del medio de contraste y se insinúa una hendidura en el píloro. Entonces, esto nos ayuda a orientar y a establecer el diagnóstico. Cuando abordamos un paciente recién nacido en este rango de edad y con las características que las había mencionado al principio, es importante tener en cuenta el diferencial completo para los vómitos que son distintos a los biliosos. Recordamos pues que el vómito bilioso nos habla más de una obstrucción, de una evolución más rápida, donde nos ayuda a orientar más hacia patologías quirúrgicas que, bueno, ya se salen como del espectro de esto y se han tratado en temas anteriores, como cuando hablamos de atresia de duodeno. Entonces, dentro de las causas médicas que podemos tener como diagnósticos diferenciales está el reflujo gastroesofágico, que incluso suele ser el diagnóstico de trabajo inicial en estos pacientes cuando los vómitos no son tan frecuentes y no se ha visto pues todo el desarrollo del cuadro clínico. Gastroenteritis, aumento de la presión intracraneal y trastornos metabólicos también. Dentro de las causas anatómicas tenemos la presencia de una membrana antral, un quiste de duplicación del intestino proximal que esté generando compresión a este nivel, tumores gástricos o tumores externos que generen compresión gástrica extrínseca son dentro de las posibilidades. Y otro diagnóstico diferencial es la atresia de píloro, que es muy infrecuente, ocurre en 1 de cada 100.000 recién nacidos vivos. Va a presentar una clínica similar con síntomas de obstrucción de la salida gástrica, pero su presentación va a ser mucho más rápida que en la hipertrofia pilórica. Esta patología es difícil de caracterizar justamente porque es muy infrecuente, pero se ha asociado a otras enfermedades como la epidermolisis ampollosa y a otras alteraciones gastrointestinales como son las duplicaciones. Dentro de las imágenes, entonces en estos pacientes como debutan de una forma más súbita, la primera imagen suele ser una radiografía simple de abdomen, donde el signo va a ser una burbuja única que nos va a orientar pues al diagnóstico. Recordemos entonces que el diferencial va a ser, por ejemplo, una atresia de duodeno, donde el signo es de doble burbuja. Esta atresia se puede presentar tanto como una membrana, como un cordón o como ya una separación propiamente dicha entre el antro del estómago y la primera porción de duodeno. Y el manejo de esta patología sí va a ser diferente al de la estenosis pilórica porque ya se va a tratar pues de una derivación con una gastroduodenostomía. Ya bueno, entonces establecimos el diagnóstico con toda la sospecha clínica, hicimos la ecografía. Ahora, ¿cuál es el abordaje del paciente?
Dentro del espectro de manejo del paciente hay algunas opciones de manejo médico, principalmente una, ya les voy a hablar un poco. Y como decía, la piloromiotomía. Y la siguiente pregunta es el abordaje, si se va a hacer por vía abierta, por vía laparoscópica o más recientemente por vía endoscópica. Respecto al manejo médico, entonces del uso de la atropina, no voy a hablar tan extenso, principalmente porque el metaanálisis más reciente y más grande que encontré fue realizado en el 2018, donde se hizo una búsqueda bibliográfica desde 1950 hasta el 2018, encontrando 508 pacientes tratados con este método. Y dentro de todos los estudios que se incluyeron para la revisión sistemática y el metaanálisis, se encontró una tasa de resolución de la estenosis hipertrófica del píloro con este método de tratamiento solamente del 79.1%. Y se reportó la presencia de efectos secundarios hasta en 15.1% de los pacientes, dentro de los cuales se destacó taquicardia, elevación de transaminasas y presencia de flushing facial. Entonces, al comparar los estudios que reportaban tratamiento con atropina y tratamiento con piloromiotomía, se encontró que la atropina tenía una tasa de éxito menor del 79.1 al 80.8% comparado con la pilorotomía que tiene una tasa del 100%. Y también que con la cirugía había un menor tiempo de hospitalización. Entonces lo que se concluyó es que la atropina es menos efectiva que la piloromiotomía, por lo cual no hay evidencia que soporte su uso actual en el tratamiento de estos pacientes y que esta opción se debe reservar solamente para los pacientes que no puedan ser sometidos a una anestesia general o a cirugía, pero pues esta condición es bastante infrecuente. Entonces, la base del tratamiento de esta patología va a ser la rehidratación seguida de la piloromiotomía. El manejo médico se va a basar entonces más bien en ese manejo prequirúrgico de los pacientes. Lo primero que se debe hacer es suspender la vía oral. No se debe insistir porque pues ya sabemos que hay un punto de obstrucción y el paciente va a seguir vomitando si se continúa la vía oral. En caso de que haya una distensión gástrica grande, se puede hacer descompresión con una sonda orogástrica de 10 a 12 French. Y lo más importante entonces es el manejo de líquidos y electrolitos. La mayoría de los pacientes van a presentar el trastorno metabólico característico que les había mencionado, alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipopotasémica. Afortunadamente, actualmente no es tan frecuente que se vea una deshidratación severa, pero puede presentarse y por esto mismo en la mayoría de pacientes suele lograrse la corrección electrolítica en menos de 24 horas. Hay varios reportes y varios como consensos, pero en términos generales las metas de corrección serían estos valores que están aquí en este cuadrito para considerar que ya hubo una rehidratación, como marcadores de una rehidratación suficiente para poder llevar este paciente a cirugía. Es muy importante entender que esto no constituye una urgencia quirúrgica, que la rehidratación es la máxima prioridad y luego el manejo quirúrgico. Esto porque si se lleva al paciente a una cirugía con una rehidratación insuficiente, esto puede llevar que durante el posoperatorio se presente apnea por disminución del impulso respiratorio secundario a la alcalosis metabólica, entonces nos puede empeorar el pronóstico del paciente. Entonces no hay afán de que sea llevado a cirugía de forma emergente, se debe recuperar pues el paciente. Y una vez sea llevado a cirugía bajo anestesia general, se sugiere realizar una exploración abdominal para comprobar ya pues con el paciente relajado y anestesiado si existe la oliva pilórica, si no fue detectable durante la cirugía, pero pues con la ecografía ya muy probablemente hemos tenido ese hallazgo. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, como decía, el procedimiento es la piloromiotomía, ya sea por una técnica abierta o por una técnica mínimamente invasiva. La técnica laparoscópica en los últimos 5 a 10 años se ha convertido en el abordaje habitual. Y como les había dicho, esta patología se describió desde hace mucho tiempo, siendo la primera descripción en 1888 por Hirschsprung, y durante todo este tiempo ha ido evolucionando su manejo quirúrgico en diferentes momentos y en diferentes grados. Los primeros reportes fueron en 1888 en Italia, donde lo que se hacía era una cirugía, fue el primer intento más bien de tratamiento donde se hacía una dilatación del píloro, ya fuera digital o instrumentada.
pero pues no tuvo mucho éxito. Luego se describió la piloroplastia de Heinicke y Mikulicz, donde se hacía una incisión longitudinal a través de todas las capas del píloro y se cerraba en el plano transversal. Esto tuvo un éxito parcial, pero los pacientes presentaban una tasa de mortalidad de hasta el 40%. Y dentro de esos abordajes iniciales del manejo de los pacientes, habían como dos corrientes o dos conceptos para ese manejo, que fuera un procedimiento en el píloro para liberar la obstrucción, como en el caso de la piloroplastia, o una forma de hacer un bypass o de pasar esa obstrucción, que fue lo que se planteó en 1898 con la gastroenterostomía. Esos pacientes se manejaron así por mucho tiempo, hasta 1907 fue el procedimiento de elección, pero igual tenían una tasa de mortalidad del 53%. Fue luego en 1907 que Fredet en Francia describió la separación del músculo hipertrofiado de la submucosa, pero él cerraba el músculo y lo cerraba de forma transversa. Entonces, era como una mezcla, era una técnica combinada y además él sugería hacer esto y hacer la gastroenterostomía. Ya luego en 1910 fue Sir Harold Stiles en Edimburgo quien realiza la primera piloromiotomía. En ese momento fue el primer caso, el caso fue exitoso, sin embargo el paciente falleció 4 días después, pero fue por intoxicación por cloroformo. Sin embargo, él no la reportó sino hasta 1956, por lo cual el procedimiento no lleva su nombre. Fue en 1911 y 1912 que Ramsted en Alemania estableció la técnica quirúrgica actual. Él hizo una técnica híbrida entre lo que hacían los anteriores, hace una piloromiotomía donde él no cierra el músculo, pero lo hace porque tuvo dificultades técnicas con ese primer paciente en 1911. Luego en 1912 opera otro paciente, a ese primero le puso un parche de piplón, al segundo hace la técnica, no cierra el músculo, no pone el parche de piplón al ver que a su primer paciente le había ido bien y tuvo éxito. Y en ese momento pues se establece la técnica quirúrgica actual. La técnica abierta, como tal la piloromiotomía, ha tenido muy pocas variaciones. Lo que ha cambiado es el abordaje. Se ha cambiado la incisión en la pared abdominal, se ha cambiado que la vía sea laparoscópica, pero como tal el principio de la piloromiotomía sigue siendo muy similar. Duró mucho tiempo este manejo, hasta en 1989, donde en Francia se reportan los primeros casos de piloromiotomía por abordaje laparoscópico. Se hizo un primer procedimiento en el 89 y en el 91 se publica el primer caso en Francia, perdón, en el 90, en el 91 ya se reportan 10 casos, se reportan en la literatura inglesa y es donde se hace más popular el procedimiento y desde esta época se viene haciendo. Y los autores franceses describen que es hacer lo que hacíamos cuando era abierta, pero por vía laparoscópica. No cambian los principios de la piloromiotomía, que es básicamente el manejo actual. Y ya más recientemente, hacia el 2015-2018, se han hecho algunos reportes de esa piloromiotomía, pero por vía endoscópica, y ya les voy a hablar un poco más de esto. Entonces, el abordaje abierto se hace bajo anestesia general con el paciente en decúbito supino. Y como decía, lo que ha venido variando son los tipos de incisiones para abordar la cavidad abdominal. Entonces, se puede hacer aquí, como está en el número 1, una incisión transversa en el hipocondrio derecho. En el número 2, una incisión paramediana supraumbilical derecha. O como está en el número 3, una incisión que puede ser transumbilical o puede ser supraumbilical con la posibilidad de ampliarla en estas direcciones. Y se puede hacer sobre todo alargarla pues hacia la línea alma en forma longitudinal. Y con la ubicación del paciente y de la sala pues es la convencional. Se sugiere usar una pinza de Benson, que es una pinza pues separadora del píloro, o si no está disponible se puede hacer el procedimiento con una pinza hemostática convencional. Entonces, los pasos de la cirugía como tal, entonces hacer esa disección con las incisiones previamente mencionadas, exteriorizar el píloro y hacer una incisión en la serosa que sea longitudinal, aproximadamente de 2 milímetros, proximal a la unión del duodeno, teniendo mucho cuidado porque este es el sitio donde más pueden haber riesgo de perforación de la mucosa.
Y luego se va a hacer una disección roma para separar las fibras engrosadas del píloro. Aquí se puede usar el mango del bisturí para hacer esa separación inicial de las fibras. Se aconseja usar algo romo como el mango del bisturí, no usar, así como está en esta imagen en la esquina inferior izquierda, la punta de una pinza hemostática, una mosquito, una Kelly, porque esto aumenta el riesgo de perforación de la mucosa. Con la pinza de Benson o con una hemostática se inicia entonces esa separación de las fibras, asegurándose que todas sean separadas a lo largo de la incisión, así como vemos acá. Y finalmente lo que vamos a ver entonces es como estas dos imágenes del final, donde se va a ver el músculo circular del estómago de forma proximal y una ligera protuberancia de la submucosa. Y acá entonces para finalizar el procedimiento tenemos entonces que comprobar la integridad de la piloromiotomía. Lo que hacemos entonces es bascular estos dos bordes hacia un lado a otro al fin de garantizar un movimiento independiente. Esta maniobra se conoce como la maniobra de shoe shine o como de lustrar zapatos. Esto se puede hacer pues para comprobar que si esté adecuadamente separadas las fibras musculares y para comprobar la permeabilidad de la mucosa se puede insuflar aire a través de una sonda orogástrica o nasogástrica con la ayuda de anestesiología. Es frecuente pues que durante esta disección ocurra un sangrado pequeño que no requiere manejo adicional. Usualmente suele cesar después de que disminuya la congestión venosa al exteriorizar el píloro y no es necesario pues usualmente hacer ningún tipo de hemostasia adicional o poner parches de piplón. Se reserva pues en caso de que haya un sangrado de mayor, que sea difícil control. Finalmente se cierra por planos y se finaliza el procedimiento. Entonces, en cuanto al abordaje abierto, que ya cada vez está en menor uso, se han hecho algunas comparaciones en cuanto a los desenlaces de este abordaje, tanto las complicaciones generales como los resultados estéticos, que ha sido uno de los puntos pues, de mayor discusión, justamente porque la cirugía como tal sigue siendo la misma de forma intraabdominal, sino es el abordaje el que ha ido cambiando. Este estudio retrospectivo descriptivo, publicado en la revista de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de España, en el 2023, hace un estudio de los pacientes del 2010 al 2020, donde compara los pacientes con incisión en hipocondrio derecho versus pacientes con incisión transumbilical. Aquí compararon las complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo y usaron dos escalas de valoración estética. Encontraron en total 107 pacientes en los cuales se usó una incisión transversa subcostal o en hipocondrio derecho en el 60% y transumbilical el 9.3%. Bueno, y esta es una imagen de resumen donde ponen sobre todo el resultado estético. Lo que encontraron en cuanto a complicaciones generales, la mayoría fueron complicaciones graduadas en la escala de Clavien-Dindo, sobre todo relacionadas con la herida, con infección de la herida, sobre todo ISO, más frecuente en las incisiones en el abordaje transumbilical. Sin embargo, en las valoraciones estéticas tanto de los pacientes mayores como de sus cuidadores, encontraron que se favorece más el uso de la incisión transversa, ya que como podemos ver acá, sobre todo muchas cicatrices que se ven retraídas y que al crecer el paciente pues tienen este aspecto. Entonces ellos concluyen que se prefiere la incisión transumbilical desde el punto de vista estético, a pesar de que se asocie mayor a ISO, ya que se asocia un poco más a esto, pero no tiene mayor tiempo operatorio, ni mayor estancia hospitalaria, ni ninguna otra asociación a complicaciones severas. Y como tal, el porcentaje de infecciones de sitio operatorio tampoco fue significativo, pues comparando los dos grupos no fue tan grande. En cuanto ya al abordaje laparoscópico, entonces hay varias formas de ubicar el paciente. Se hace también con anestesia general, en posición de cúbito supino, y se puede poner el paciente hacia el final de la camilla o
atravesado en la camilla, por así decirlo, y la ubicación también del asistente puede ser a la derecha o a la izquierda del cirujano principal. Para esto se va a requerir entonces 3 puertos de trabajo, uno de 5 milímetros, de 3 milímetros para umbilical para la óptica y 2 puertos de trabajo donde se van a usar pinzas atraumáticas principalmente. Esos puertos van a ser uno ubicado en el cuadrante superior derecho y otro a nivel más bien de epigastrio hacia la izquierda para para el abordaje. Dentro del instrumental, entonces, para hacer la incisión en el píloro se puede usar energía monopolar, que puede ser un hook o puede ser un bisturí o diferentes, pues, según la disponibilidad y la experiencia del cirujano, ya que, pues, con el bisturí hay que tener, pues, mucho cuidado durante la realización de la incisión. Y para la separación de las fibras, hay varias pinzas laparoscópicas que se pueden usar según la disponibilidad que hayan. Hay unas especiales para eso o una pinza Grasper automática si no hay otra disponible. Entonces, dentro de los primeros pasos del procedimiento quirúrgico está la exposición adecuada del píloro. Lo que podemos hacer es poner un punto suspensorio transparietal donde tomemos el ligamento redondo del hígado para elevarlo y poder tener una adecuada visualización. Este punto no es obligatorio, pero es un punto de gran ayuda en caso de que no haya una adecuada visualización del píloro. Lo siguiente, pues, como decía, la técnica como tal de la piloromiotomía no ha cambiado mucho. Se tiene que hacer con el uso de pinza atraumática, se sostiene a nivel del duodeno, teniendo en cuenta como límite para realizar la incisión la vena pilórica, que la vemos hacia el final del píloro, ya hacia el inicio del duodeno. Y tener mucho cuidado con este punto donde es el mayor riesgo de perforación. Lo mismo con la tracción del duodeno y del píloro para evitar lesión y perforación. Luego se inicia la disección. Esta disección se puede iniciar con diferentes instrumentales, todos que sean romos, y pues evitar la presión exagerada para evitar la perforación. Entonces aquí vemos en este ejemplo de este video cortesía del doctor Melo el procedimiento. Entonces aquí primero se hace la demarcación con el hook del sitio de la incisión, luego se hace la incisión ya con un bisturí laparoscópico, teniendo especial cuidado pues de no entrar a la capa mucosa. Y se inicia la disección. Acá empezamos con disección Roma para separar esas fibras. Y se continúa con una Grasper, la separación completa de las fibras. Es muy importante entonces en el procedimiento ser muy exhaustivo con la miotomía, separar muy bien todas las fibras y también comprobar la integridad de la mucosa. Esto se hace de la misma forma en la que se hace en la cirugía abierta, insuflando el estómago con aire a través de una sonda nasogástrica u orogástrica. Usualmente, pues el sangrado también es similar como en la cirugía abierta y no requiere intervención adicional. Y la maniobra, como les había mencionado, de shoe shine o lustrador, es tomando las dos partes que acaban de ser separados y moverlas de lado a lado para comprobar que hubo una adecuada separación de las fibras musculares. Listo. Entonces, en cuanto a la comparación del abordaje abierto y laparoscópico, estos son dos metaanálisis publicados en el 2021 y en el 2022, los dos muy similares, publicados por un grupo similar de autores, donde hacen una búsqueda desde 1990 hasta febrero del 2021 en las bases bibliográficas principales, buscando el manejo y los desenlaces de estos pacientes. Encontraron en total 720 pacientes, 357 abordados por vía abierta, 363 por vía laparoscópica, o sea, esos fueron grupos muy proporcionales. Se encontró que no hubo diferencia en la tasa de perforación de la mucosa en los dos métodos.
pero que la laparoscopia fue asociada con mayor riesgo de que la piloromiotomía fuera incompleta, pero ese riesgo no fue estadísticamente significativo y esto ha venido disminuyendo a medida que hay mayor entrenamiento y mayor conocimiento de la técnica por los cirujanos. No hubo diferencia en la tasa de infecciones de sitio operatorio, de seroma, de hematoma y de hernia incisional, incluso con un menor reporte de hernia incisional por la vía laparoscópica. En cuanto a la estancia hospitalaria, fue menor en la laparoscopia y el tiempo para alcanzar la alimentación enteral completa también fue menor en la laparoscópica. El tiempo quirúrgico fue relativamente similar en ambos grupos. Entonces, pues, lo que concluyen es que la laparoscopia puede tener ventajas en cuanto a la estancia hospitalaria, la alimentación de los pacientes y no implica mayores complicaciones a la técnica usada convencionalmente, por lo cual ha ido aumentando cada vez más su uso. Algunos detractores de la laparoscopia argumentan que puede ser que someter al recién nacido a un riesgo mayor, pero con el paso del tiempo se ha visto que son mayores los beneficios. Y en cuanto a la parte estética, como había mencionado, que es uno de los puntos que se ha venido comparando, en cuanto a la técnica abierta, claramente el resultado es mejor. Aquí podemos ver, y me llamó mucho la atención estas pacientes, estas fotos en adultos, porque usualmente en niños podemos ver cicatrices así como la primera, la segunda, que no son como tan llamativas, pero a medida que, pues recordemos que nuestros pacientes son niños que luego van a ser adultos, estas cicatrices van a hacer peor. Y me gustó mucho esta imagen de aquí de la mitad inferior, donde está el padre que fue tratado por estenosis pilórica en su periodo neonatal y su hijo que fue abordado por la paroscopia y la diferencia pues del manejo en ambos. Y aquí vemos en la última imagen cómo es el resultado estético de un paciente ya varios meses después. Entonces también es un factor a considerar. Y finalizando la parte del tratamiento, esto es un poco más reciente, los primeros reportes en el 2015, 2019, de esa piloromiotomía, pero realizada por vía endoscópica, que correspondería al G-point, que es la cirugía por vía oral endoscópica. Esto fue un caso que fue presentado en el IPEC hace unos años. Lo que consiste es entonces en crear por vía endoscópica un canal submucoso, hacer la piloromiotomía ahí y luego cerrar la mucosa. Aquí tengo el video de cómo se hace. Se inicia pues aquí viendo cómo está la dificultad para el paso del endoscopio al encontrar ese píloro tan engrosado, incluso usando pues un endoscopio neonatal. Se inicia aplicando a nivel submucoso solución salina para facilitar esa disección. Se hace una incisión en la mucosa con energía. Se inicia la disección y se forma un canal a través del cual se va a acceder el músculo y se hace la piloromiotomía. Ahí se entra en ese túnel de trabajo que se creó y se realiza la miotomía. Esta es una técnica que se ha usado recientemente, sin embargo hay muy pocos reportes, aún no hay suficiente evidencia para recomendarla por encima de la laparoscopia. Es una técnica que sería menos invasiva, pero requiere mayor entrenamiento y pues lo que hace es usar una técnica similar a la que se ha ido usando para el manejo de la calasia, para el manejo de la gastroparesia en pacientes adultos con cada vez más tasas de éxito. Sin embargo, como es algo tan reciente, aún no cumple 10 años, no hay metaanálisis ni estudios grandes que muestren si este se puede usar como primera línea para el manejo de estos pacientes. Pero sí es un campo pues de investigación a futuro. Aquí vemos cómo completan la miotomía y finalmente cierran esa incisión que se había hecho en la mucosa con unos clips. Y se ve entonces que hay menos resistencia para el paso del endoscopio a través del píloro al finalizar el procedimiento. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, como hablaba de la técnica endoscópica, pues hay muy poca información sobre protocolos de su recuperación. Entonces aquí sobre todo va a ser para la parte laparoscópica y abierta.
Son parecidos en ambas técnicas, pero ha habido mucha discusión, sobre todo con el punto del inicio de la vía oral. En el pasado se usaban técnicas de alimentación complicadas, estructuradas, que se inicia primero con suero, luego con la lactancia o la fórmula láctea, pero cada vez los estudios más recientes respaldan el uso de tomas a libre demanda en el posoperatorio inmediato. Este es un metaanálisis publicado en Pediatrics, que es una revista Q1 en el 2016, donde se realiza una búsqueda bibliográfica hasta el 2015 y encontraron en total 2.124 pacientes, más niños que niñas, 5-1, y donde comparan los resultados con alimentación iniciada de forma temprana e iniciada de forma tardía, a libre demanda o con tomas estructuradas y organizadas por horario. Y lo que concluyen es que se favorece el uso de tomas tempranas y de tomas a libre demanda, idealmente lactancia materna. Lo que encontraron fue que esto tenía menor estancia hospitalaria, significativamente menor que la alimentación gradual, a pesar de que llevó a disminuir los episodios de mesis. La alimentación rápida llevó a una estancia hospitalaria menor, y la alimentación tardía disminuyó la presencia como de esos episodios eméticos, pero no fue lo suficiente como para recomendarla, porque representaban una mayor estancia hospitalaria. Entonces, la recomendación es que se puede iniciar incluso hasta en las primeras horas del postquirúrgico, lactancia materna a libre demanda. Es muy frecuente que estos pacientes presenten vómito, pero la recomendación es tratar de alimentarlos entre esos episodios de vómito e ir teniendo pues paciencia con ellos. Usualmente logran tolerar la vía oral en el transcurso del primer día posoperatorio. Cuando toleran alrededor de 2 tomas de 60 cc, ya se pueden suspender los líquidos endovenosos, y la mayoría de pacientes se les puede dar el egreso cuando ya toleran todas sus tomas, que suele ser el primer día posoperatorio. En la analgesia, usualmente con paracetamol es suficiente para su manejo. No suele recomendarse ni suele requerirse el uso de opioides o pues de mayor espectro, potencia. En cuanto a las complicaciones y el pronóstico, como decía, las tasas de complicaciones son muy comparables entre la técnica abierta y la laparoscópica, actualmente con una tasa muy baja del 1 al 2%, con una mortalidad casi nula, a medida que han venido pues mejorando todas las técnicas. En cuanto a las complicaciones, la más frecuente puede ser la perforación de la mucosa, sin embargo ocurre solamente en 1%. Si llega a ocurrir a nivel de la unión duodenopilórica, se debe hacer una sutura absorbible ininterrumpida simple para cerrar ese defecto y poner un parche de piplón para reforzar la reparación. Si la perforación es grande o se encuentra ya en la mitad de la miotomía, lo que se recomienda es cerrar la sutura y hacer una nueva miotomía a 90 grados o a 180 grados de esa incisión original. Dejar el paciente nada vía oral por 24 horas y luego sí reiniciar las tomas. Y si se desea, si hay dudas, realizar un estudio con contraste hidrosoluble. En cuanto a las lesiones duodenales, en realidad son poco frecuentes y la mayoría, prácticamente todas, se reconocen durante la cirugía. Es muy raro que se reporte que hayan sido reconocidas pues ya después en el postquirúrgico. En cuanto a la hernia incisional, se presenta alrededor del 1%, menor tasa en la laparoscopia, y suelen aparecer sobre todo es en la edad adulta. En cuanto al vómito posoperatorio, como decía, es frecuente y suele resolver autolimitarse. Es poco frecuente, pero puede ocurrir que sean prolongados. Y eso pues lo que hay que hacer es pues dar el manejo. También puede ser porque se asocian a reflujo gastroesofágico hasta en un 25%, o en otro caso sospechar que se traten de una miotomía incompleta, que puede ocurrir hasta en un 6%, y eso pues requeriría reintervención quirúrgica. Entonces, ya para concluir, la estenosis hipertrófica del píloro es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes del recién nacido. Debemos tenerla muy presente dentro de los diagnósticos diferenciales. Los avances en su diagnóstico y tratamiento garantizan ahora un excelente pronóstico actual.
Tenemos que conocer muy bien la clínica para establecer la sospecha inicial. El examen físico, palpar la oliva pilórica, la ecografía es el gold standard y su manejo, siempre un énfasis en el manejo de líquidos y electrolitos, y el manejo actual sigue siendo la piloromiotomía. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos para comentarios o preguntas. Gracias, Adriana, por la excelente presentación. Muy buena revisión y bueno el análisis que se hizo. ¿Comentarios? Mauricio, adelante. Gracias. No, Adriana, pues muy completo y lo dijiste desde el principio, es de las pocas patologías que poco ha cambiado. Pues en su esencia, la esencia no ha cambiado, lo que ha cambiado pues es el abordaje y realmente pues yo hoy en día, como creo que todos los del grupo, nos declaramos absolutamente fanáticos de hacerlo por la paroscopia, entre otras porque el aumento nos permite hacer mucho más exacta la incisión y la herniación de la mucosa. Estamos viendo todo aumentado. Realmente la cicatriz es prácticamente imperceptible con el tiempo. Yo no soy muy amante de las incisiones transumbilicales por el tema de la onkalitis y pues, la infección del sitio quirúrgico. Esta es una patología que realmente no debería tener mayores complicaciones. Por vía laparoscópica también uno puede llegar muy bien hasta los bordes que delimitan el canal pilórico y pues realmente creo que nos ha ido muy bien haciéndola por laparoscopia desde hace mucho tiempo. Lo que hablabas al principio de palpar la oliva pilórica, pues realmente eso es una cuestión bastante relativa hoy en día con la ecografía y realmente la oliva pilórica se palpa bien es con el paciente anestesiado. El paciente despierto está así muy irritable, no se justifica pasar una sonda nasogástrica para desocupar el estómago cuando ya tenemos el diagnóstico hecho. Uno de los diagnósticos más diferenciales que más nos puede confundir es el reflujo y en todos los lactantes vomitadores siempre se debe hacer primero la ecografía y si la ecografía no es concluyente, pues sí hay que hacer las vías digestivas porque no solamente podemos tener reflujo, sino también otras patologías asociadas como malrotación. Entonces, pues yo creo que está muy bien y felicitaciones Adriana, fue una revisión muy completa, es un tema que no cambia mucho, pero sí hay muchas cosas interesantes que han salido y que hay que conocer. Muchas gracias, ¿Más, doctor. más preguntas del público? ¿Algún otro comentario? Tengo levantada la mano, Carlos. El doctor Vale, Dueñas adelante. levanta la mano. Sí, felicitar a Adriana por la revisión muy completa. Algunas cosas así de recorderis en las técnicas quirúrgicas. Hay una técnica poco descrita del mexicano, del doctor Castañón, que trituraba el píloro con una pinza de Babcock, con buenos resultados, pero que no prosperó por temor de muchas de las técnicas quirúrgicas. Nunca me agradó. Quería recordarte que es importante el pilonomiótomo, el bisturí para la pilomiotomía. ¿Por qué? Porque él tiene 3 milímetros mide 3 milímetros la profundidad de la cuchilla para píloros que nosotros operamos por encima de 4 milímetros. Entonces, con tranquilidad puedes hacer el corte sobre el espesor de la mucosa del músculo cuando ya hiciste el diagnóstico. Para hacer un píloro por laparoscopia se necesita algo de experiencia y manejo de los tamaños de recién nacidos. Sabemos que es una patología del recién nacido, tercera semana. Entonces hay que tener cuidado en el inicio. Nosotros tenemos de los pocos trabajos hechos de pilomiotomía laparoscópica en Colombia. Lo presentamos hace 4 años en el Congreso. Un trabajo interinstitucional y además entre México y Colombia con 42 casos. En los cuales concluía básicamente lo mismo, que el riesgo es la piloromiotomía incompleta, y tuvimos unas conversiones de las personas que, como te digo, creen que podían hacer una piloromiotomía, 2 lesiones que nos bajaron o nos aumentaron el porcentaje de complicaciones que fueron realizadas por personas que creyeron que sin haber estado acompañados siquiera en su primer píloro podían realizarlo, y hubo 2 perforaciones de mucosa. Una piloromiotomía completa que nos la resumimos con el doctor Orozco pasando el endoscopio, y fue suficiente. Entonces pienso que sí, todos somos unos enamorados de la técnica laparoscópica y creo que es la que deberíamos hacer si tenemos los elementos. Tú mostraste las pinzas. La pinza de Benson no es absolutamente necesaria, y hay una pinza que ayuda mucho
que es la curva que mostraste ahí, que para píloro, para sostener el píloro y que no baile cuando vas a hacer el corte de la mucosa. Muy agradable la charla. Es un tema, se han presentado pocos, uno no hace 2, 3 píloros al año si le va bien. Entonces también la curva es, laparoscópica no es fácil de adquirir. Muchas Gracias gracias, por el doctor. comentario. ¿Algún otro comentario del público? Yo quiero hacer un comentario puntual de esto. Es quizá de las cirugías más bonitas que los señores patrón hacemos. La 3 de fuego como la del píloro. Son muy bonitas y son muy elegantes realmente. Pero mire que pasaron casi 100 años para que la técnica cambiara a la técnica laparoscópica. Y fue realmente quien diseñó el pilorimétomo Alain Grousseau, perdón, Alain, y Alain Grousseau es el técnico que ayudó a hacer el instrumental, el pilorimétomo. Y fue ahí la era, cuando fue la era de la laparoscopia, y ya llevamos casi 35 años de haciéndose pilotomía laparoscópica, y le ha costado a mucha gente empezar a hacer esta técnica por laparoscopia. ¿Por qué? Por la falta de experiencia en laparoscopia general. Eso es lo que eso hay que decirlo claramente. Por eso mucha gente no es fanático de la técnica laparoscópica porque no hace laparoscopia, realmente. Pero es una técnica muy bonita, muy elegante y que en buenas manos da muy buenos resultados. Respecto a la técnica que usted mencionó, la técnica ideal, como usted lo dice, pero a veces tenemos falencias. Falencias de donde trabajemos. No tenemos el piloromiótomo, no tenemos la pinza de Benson, no tenemos el baco, la pinza angular, la pinza angular que usted menciona para sostener el píloro, y ahí es cuando empiezan los problemas. Si tienes experiencia, hay cosas para hacer. Si no tienes experiencia, mejor no te metas a hacer cosas que puedes fracasar. No tienes equipo de 3, sino de 5, y es un problema realmente. Nosotros hemos hecho algunas cosas híbridas al respecto, pero porque es ya más por la experiencia nuestra. Que en algún lado no hemos tenido, por ejemplo, el artrótomo, que son los de ortopedia, que es un bisturí pequeño, o el de oftalmología incluso, o el pilorimétomo como tal. ¿Qué he hecho yo como cirujano? He cortado con el, con el hook, pero eso me da temor, como usted lo dijo. ¿Qué he usado más? Se lo vi a unos peruanos en una oportunidad y es con una Angioca 14. Él tiene un bisel. El bisel mide 3 milímetros. Es el límite para usted profundizar en la muscular realmente. Y así hacer el corte de esa muscular. Le he hecho un par de casos sitios donde no hay pilorométomo y me ha ido bien. ¿Cómo hilatas el píloro? Si tienes la pinza de Benson, idealmente, pero no siempre la tienes. La pinza de Benson laparoscópica me dice que es ranurada por los lados, como agrietada, y eso permite que se adhiera la muscular al pinza y se abra fácilmente. Si no tienes, usa un grasper, metes una pala inicialmente y luego las 2 palas y vas dilatando poco a poco, con cuidado, hasta que logres abrir completamente el píloro. Haces la prueba neumática, la prueba del embolador, echas agüita y echas aire por parte del anestesiólogo. Eso es todo realmente. Eso es todo lo que podemos hacer al respecto cuando tenemos que hacer un píloro en buenas condiciones. Si no tenemos el instrumental, mejor no meter y no tienes experiencia en este tipo de patologías. Respecto a técnicas novedosas, ya mencionó Juan Carlos instrumentales apropiados. Hay algunos cirujanos laparoscópicos que han inventado algunas pinzas especiales para cortar el píloro. Algunas técnicas, algunas pinzas mexicanas que era una especie de, 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 de moneda que cortaba el píloro hasta cierto punto y que así hacían la pilorometomía. La técnica de Poe es una técnica que es muy bonita, muy elegante, pero poco reproducible hoy en día. Por eso es una técnica que seguramente se va a demorar mucho tiempo llegar a todo el público en general. Pues la paroscopia gana tantos adeptos y sobre todo en nuestro medio, en nuestro departamento, en el Valle, donde somos líderes en el tema de la paroscopia, ha ganado tanto adepto este tipo de técnicas. Pero la técnica de Poen que mencionas es una técnica que es muy complicada, muy compleja, hay que tener el instrumental apropiado y requiere experiencia en seguridad de Poen y, y las pinzas apropiadas. Seguramente se va a demorar mucho en llegar a generalizarse en el mundo, puesto que mira que no hay reportes sobre esta técnica en el mundo realmente. No hay muchos reportes al respecto. Respecto al postquirúrgico, un paciente se despierta rápidamente y se prepara previamente la cirugía. O sea, si el paciente se hidrató en forma apropiada, se corrigió la calidad metabólica, la hipoglicemia que pudiera tener, el paciente se va a recuperar rápidamente. Si eso no ocurre previamente a la cirugía, al procedimiento, el paciente va a tener un despertar largo,
tedioso, incluso va a caer una unidad de cuidado intensivo si no se despierta apropiadamente. Por eso, como usted dijo al principio, es una urgencia fisiológica corregir esas alteraciones fisiológicas que el paciente tiene, la alcalosis metabólica hipoclorémica, que es lo que realmente molesta al paciente y su deshidratación. Eso era todo. No sé si hay alguna pregunta más del público. Quería recordarles a nuestros residentes que en Club Nobel contamos con el equipo completo, con todas las pinzas que mostró Adriana, con el piromiótomo instrumental de 3. Así que el que quieran ver su primer píloro, ojalá les caiga, donde tenemos todas esas pinzas también. Hola, Guillermo Concha acá. Quería felicitarlo a la presentación de la doctora, igual me sumo, muy interesante. Saludos a todos los amigos y colegas que han intervenido, me parece muy interesante lo que han comentado. Yo solamente destacar un par de ideas, me pareció muy bonito ahí que la doctora Adriana haya presentado la historia de la pirometomía. Yo creo que siempre es importante rescatar la historia en el tiempo y cómo algunos siempre van haciendo vanguardia. Respecto al tema de la atropina, que es una técnica bien antigua, yo creo que si bien obviamente, como acaban de decir, el tema laparoscópico es el gol estándar hoy día, como dijo muy bien Carlos Melo, el fondo es para manos entrenadas, porque la pregunta es qué pasa si se perfora, como mostró muy bien y transparentemente el doctor Dueña, en ese caso, ese estudio de México y Colombia. Ahí preguntar a los laparoscopistas la expertise que se requiere para la reparación y la incisión por el otro lado. Entonces, pero volviendo a la atropina, entonces en los tiempos actuales, países como los nuestros, que son de condiciones tan disímiles, yo creo que siempre es importante destacar eso, porque los resultados que muestran, si bien son un 80%, creo que son significativos, sobre todo en situaciones cuando a veces los traslados y los pacientes no están en condiciones de ser trasladados por razones distintas. Finalmente, respecto al tema de la cicatriz, felicito a la doctora la foto que tomó, porque creo que hay que mostrarla en todos lados. El tema de la famosa incisión de rafte de transversal, yo creo que eso ya prácticamente es un insulto desde el punto de vista de la cirugía estética. Y la periumbilical realmente es una cirugía, es una incisión bastante exitosa y muy bien estética. Y lo que pasa es que requiere bastante paciencia. Si bien uno de los colegas que hablaba respecto al regonfalitis, no ha sido nuestra experiencia, y creo que la clave está en la paciencia. O sea, esto de la cirujano, que el cirujano es el que opera en menor tiempo, la verdad que en cirugía recién nacido creo que ese estigma, ese dogma hay que sacarlo. Finalmente felicito totalmente el nuevo avance con el video excelente, el manejo endoscópico, que me sorprendió, yo no me imaginé que ya va avanzando en eso. Muchas gracias a todos los amigos ahí y disculpen lo largo. Respecto a la técnica transumbilical, la técnica de Bianchi, esa técnica de Bianchi que se hacía por tubo transumbilical, incluso se ha modificado con una técnica, con otro nombre por un japonés. Pero es una técnica que, como decía Concha, requiere paciencia. Pero ¿qué pasa con las técnicas de ese tipo abiertas? Hay riesgo de bridas, de adherencia. Yo he visto pacientes que ha habido que tengo que reoperarlos por adherencias, por trauma quirúrgico. Por eso la laparoscopia es más ventajosa sobre la cirugía abierta. Eso es muy claro. ¿No sé si hay algún otro comentario del público? Si no hay más comentarios, pues damos por terminar la sesión. Recordarlos que el próximo sesión será la próxima semana,